Mis hermanos, Dios les bendiga un día más, su hermano Teo en Cristo, para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión voy a compartirles del primer libro de Pedro, capítulo 1. Voy a comenzar a leer este libro, mis hermanos, de Pedro. Él hizo solamente 2 cartas, muy cortitas, mis hermanos, pero muy hermosas. Mucha sabiduría que el Señor derramó sobre todos sus apóstoles, pero muy en especial en este San Pedro, que era un hombre que en realidad pues no sabía nada, ¿verdad? Era un hombre que era muy entremetido cuando Jesús estaba hablando, pero todo lo que él hacía, mis hermanos, era por amor a él. En realidad este hombre sí que amaba a Jesús, no quería que nada le pasara. Entonces todo lo que San Pedro aprendió, lo aprendió de nuestro Señor Jesús, y por eso es que él hablaba con esta seguridad. Él estaba confiado en que vendría una vida eterna para cada uno de nosotros. Así como Él la recibió al partir de este mundo hacia el otro, así como Él está ya con el Señor, así también nosotros estaremos un día junto a Jesús. Esa es la promesa que Jesús nuestro Señor antes de partir nos dejó, que seríamos eternos como Él. Cuando no creía la gente en Él, pues Él sí les estaba hablando con la verdad, pero nunca le creyeron. Ojalá y nosotros también, hermanos, no vayamos a estar igual que toda esa gente de en aquel tiempo. Voy a comenzar a leer este capítulo, que es un capítulo muy hermoso. Espero, mis hermanos, que saquen su Biblia y lean junto conmigo, o si solamente quieren escuchar y después sacar su Biblia ustedes ahí en su casita y darle lectura. Voy a comenzar en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los elegidos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu, para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia, al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y ahora se sienten llenos de una alegría inefable y celestial al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo, y les fue revelado que todo esto sería no para ellos, sino para ustedes. Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta,
según dice la Escritura: sean santos, porque yo soy santo. El Padre que invocan no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios, que los resucitó de entre los muertos y lo glorificó, precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior, de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba, y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía, mis hermanos, Pedro utiliza muchas palabras que nuestro Señor Jesús nos llegó a enseñar cuando estuvo entre los hombres. Nuestro Señor Jesús, cuando Él hablaba con seguridad, hablaba con poder. De la manera que Él enseñaba no como los maestros de la ley o fariseos, sino enseñaba con la realidad. Y de esta misma manera que Él enseñaba, Pedro y los demás apóstoles fijaban siempre su mirada en Jesús y estaban siempre atentos a lo que el Señor Jesús decía. Entonces, como les decía, hermanos, ellos aprendieron mucho de Jesús. Cuando ellos hablaban con seguridad a las personas, en esta ocasión San Pedro, leamos los primeros versículos para darnos cuenta a quienes él se dirigía. Dice: Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los elegidos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu, para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús, que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Él se dirigía a todas las personas que habían acogido la fe del Señor, a todos aquellos que cuando estaban atentos a escuchar a los apóstoles y a todo aquel que se dirigía a ellos, cuando acogieron la fe, mis hermanos, todos estos hermanos, a ellos se dirigía San Pedro. Cuando San Pedro habla de todo esto, es porque tenía la seguridad de que lo que estaba hablando era real, ya que él miró a nuestro Señor Jesús cuando aquella vez que los llevó a los tres, que se convirtieron sus vestidos tan blancos como la lana, dice en uno de los evangelios. San Pedro vio muchas sanaciones que Jesús hizo, y vio tantas otras cosas, mis hermanos, San Pedro, que por eso hablaba con esta seguridad. Cuando les dice, del versículo 10 en adelante, dice: los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir, y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso. Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo, y les fue revelado que todo esto sería, no para ellos, sino para ustedes. Y esa fue una gran realidad. ¿Ustedes creen que los profetas, cuando hablaban de lo que vendría en un futuro,
de cuando Jesús vino y se presentó ante los hombres. ¿Ustedes creen que ellos no quisieron saber quién era y cómo era y cuándo sucedería esto? Ellos estaban también en suspenso. Y todo esto que dicen estos versículos, también los ángeles estaban en suspenso. Sin embargo, no estaba revelada la verdad para ellos, sino para los hombres. Los hombres que recibieron a nuestro Señor Jesús en carne viva. Y aún así, mis hermanos, cuando ellos miraban todos sus milagros y todo lo que Él realizaba frente a sus ojos, no llegaron a creer. Ahora bien, muchos que hoy en la actualidad no llegaron a mirar a Jesús y creen con todo su corazón que es nuestro Salvador, que es el que nos va a llevar un día a esa patria eterna y que nos va a salvar y que va a venir a salvarnos en el último día. Si tenemos esa confianza en Jesús nuestro Señor, así sucederán las cosas. Por eso San Pedro, cuando hablaba de esta manera, era porque él estaba con esa seguridad. No estaba a tientas, como muchos de nosotros a veces lo hacemos. Si en realidad, mis hermanos, creyéramos en Jesús de la manera que San Pedro y todos los demás apóstoles creían en Jesús, si en realidad creyéramos así, no haríamos todo lo que hacemos, ¿verdad? No cometeríamos toda clase de pecados, como muchos de los santos que se hicieron santos, no porque ellos quisieran, sino porque fue el Espíritu de Dios quien les dio las fuerzas y les dio el deseo de proseguir en su santidad hasta el día de su muerte. Y eso es algo grandioso, mis hermanos, que ojalá y nosotros en nuestras oraciones también le pidamos al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su espíritu, que nos dé su fuerza para llegar a la santidad, así como muchos hombres y mujeres que han llegado a la santidad ante Dios porque se lo ganaron. Es algo, hermanos, que todos lo podemos lograr. Dice más adelante, del versículo 13 en adelante, dice: por tanto tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo su esperanza en esta gracia, que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta, según dice la Escritura: sean santos, porque yo soy santo. Aquí está, hermanos, la santidad, la gracia nos la da el Señor, si queremos aceptar sus mensajes en nuestro corazón, tenerlos arraigados siempre en nuestra mente, en nuestro ser. Que el Señor sea que nos dé las fuerzas, pero las vamos a conseguir a base de oración, de ayuno y de estar siempre, mis hermanos, pidiendo a Dios por los demás. No pidamos siempre solo por nosotros, pidamos por los demás, por todos aquellos, mis hermanos, que tal vez no conocen de Dios, ¿verdad? O que nadie jamás les ha hablado de Dios. Dice, no se dejen arrastrar por las pasiones y por todo aquello, mis hermanos, que nos arrastraba a hacer toda clase de cosas que a Dios nunca le agradaron. El Señor ya nos ha arrancado de allí, ya nos ha sacado del fondo del lodo. Ya, como lo dice aquí San Pedro, ya nos ha sacado de eso que anteriormente éramos. Ahora hay que hacer ese cambio, que ese cambio que nos vamos a disponer a llevar a cabo, que sea por amor a Cristo Jesús y a Dios Padre, porque si ya hemos sido arrancados, ya no volvamos a lo mismo. No seamos como los perros. ¿Qué hacen los perros? Los perros vomitan y se tragan su propia vomitada. Entonces no seamos como ellos, porque Dios conoce los corazones, hermanos, y Dios nos va a dar cada quien su merecido. El día que partamos de aquí, que vayamos con esa seguridad de que vamos a entrar en la gloria eterna. Yo no les voy a decir que soy un santo, porque en realidad no lo soy. Todavía caigo en el pecado y el Señor lo sabe. El Señor me conoce. Yo no puedo estar hablándoles a ustedes
diciéndoles que soy un santo, cuando en realidad no lo soy, pero que le estoy echando ganas y que me arrepiento de todo corazón cada que caigo en el pecado, a cada vez que voy en el camino. En realidad, hermanos, yo me imagino que todos somos igual. Los que conocemos de Dios, caemos en el pecado y nos arrepentimos, nos duele el corazón el haberle fallado a Dios nuestro Señor. Pero tenemos una forma, hermanos, que Dios nuestro Señor, al igual que San Pablo, recuerdan que San Pablo le decía a nuestro Señor que le quitara ese aguijón, que le quitara ese deseo tal vez que él tenía o algo que lo atormentaba. ¿Qué le decía nuestro Señor a San Pablo? Te basta mi gracia. Entonces, pero no por eso, hermanos, vamos a estar cayendo en el pecado a cada que se nos pegue en gana. No, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza de resistir las garras del demonio y de resistir todo aquello que nos viene, aquellos malos pensamientos, eso que no le agrada a Dios. Pidámosle a Él para que nos ayude y nos aleje todo eso lo más lejos posible. Pero lo vamos a conseguir también a base de oraciones. Si nosotros nunca oramos y nunca le pedimos a Dios, no vamos a lograr alcanzar el reino de Dios. Solamente lo vamos a alcanzar por base de oración y estando continuamente en comunión con Dios. El Padre que invocan no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. Este versículo, mis hermanos, que dice: el Padre que invocan no hace diferencia entre personas, sino que nos juzga a cada uno según lo que merecemos. Dios no ve diferente a nadie, hermanos, como lo hacemos nosotros. Nosotros miramos a una persona indigente y lo miramos mal. Miramos a un morenito, a otra persona que es de diferente color, lo miramos con diferencia. Dios no es así. Dios nos ama a todos por igual y Él nos invita a que los amemos de la misma manera. A través de esta carta de Pedro, dirigida no a aquellas personas de aquel entonces, sino dirigida a nosotros, hagamos pues lo que el Señor nos pide a través de San Pedro. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.